Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los altavoces y la acústica de recintos. Un tema fascinante. Y bastante complejo, ¿verdad? ¿Eh? A partir de los textos y las guías técnicas que nos has proporcionado, vamos a explorar cómo funcionan los altavoces, los diferentes tipos que existen. Y lo más importante, cómo interactúan con el espacio en el que se encuentran. Exacto. Muchas veces no nos damos cuenta de la complejidad que hay detrás de algo tan cotidiano como el sonido que escuchamos. Es verdad. Desde una simple conversación Claro. hasta una canción que nos conmueve, todo depende de cómo se genera, se propaga y se percibe el sonido. Y por supuesto, los altavoces juegan un papel fundamental en esta ecuación. Totalmente. El objetivo de esta inmersión es que al final no solo comprendas los fundamentos de los altavoces y la acústica, sino que también tengas una idea clara de los factores clave que influyen en la calidad del sonido. ¿Te parece si empezamos por lo básico, Me parece perfecto. que es un altavoz? Bueno, en esencia, un altavoz es un transductor electroacústico. Transductor electroacústico. Suena complicado, Un poco sí. pero en realidad su función es bastante sencilla. Convertir las señales eléctricas que provienen de un amplificador en ondas sonoras. Espera, transductor electroacústico. ¿Podrías explicarlo en términos más sencillos? Para que todos lo entendamos. Claro, imagina un micrófono. Ajá. Un micrófono capta las ondas sonoras y las convierte en señales eléctricas. Sí. Pues, un altavoz hace justo lo contrario. Toma esas señales eléctricas y las transforma en vibraciones. Ya veo. Vibraciones que podemos percibir como sonido. Ah, ya entiendo. Es como un micrófono al revés. Exactamente. Fascinante. Y hablando de fascinante, ¿cómo funciona realmente un altavoz? ¿Qué hay dentro de esa caja que hace posible esta magia? La mayoría de los altavoces que conocemos funcionan con un principio dinámico. En su interior encontramos un imán fijo, una bobina móvil y un diafragma, que generalmente es un cono. Ajá. Cuando la señal eléctrica del amplificador llega a la bobina, se crea un campo magnético que interactúa con el imán fijo. Esta interacción hace que la bobina se mueva hacia adelante y hacia atrás, vibrando el cono. O sea que ese pequeño cono es el que genera el sonido. Y es esa vibración del cono la que genera las ondas sonoras que percibimos como sonido. O sea que todo ese sonido que sale de un altavoz desde los bajos más profundos hasta los agudos más cristalinos se genera por el movimiento de ese pequeño cono. Así es. Increíble. Para entender cómo un altavoz produce diferentes tipos de sonido, tenemos que hablar de sus características técnicas. Uno de los términos clave aquí es la impedancia. Impedancia. Confieso que me suena un poco a chino. ¿Podría aclararnos este concepto? Por supuesto. La impedancia es la resistencia que ofrece un altavoz al paso de la corriente alterna proveniente del amplificador. Se mide en ohmios y es fundamental porque afecta a la cantidad de energía que el amplificador puede transferir al altavoz. Entiendo. Una impedancia incorrecta puede causar problemas como distorsión del sonido, sobrecalentamiento del amplificador o incluso daños en el equipo. Vaya, nunca me habría imaginado que algo tan aparentemente simple como la impedancia fuera tan importante. De hecho, recuerdo una vez que conecté un altavoz con una impedancia que no coincidía con la del amplificador. Y digamos que no acabó bien para el altavoz. Es una lección que muchos hemos aprendido por las malas. Lección aprendida a la fuerza. Por eso es fundamental fijarse en las especificaciones técnicas a la hora de elegir y conectar altavoces. Claro. La impedancia, la potencia, la sensibilidad, todos esos factores juegan un papel crucial en la calidad del sonido final. Entonces no es simplemente conectar y listo. Exacto. Si estás pensando en montar un sistema de sonido en casa o elegir altavoces para un concierto, te recomiendo que prestes especial atención a estas especificaciones. Buena recomendación. No querrás llevarte una sorpresa desagradable. Totalmente de acuerdo. Hay que entender el lenguaje de los altavoces para sacarles el máximo partido. Y hablando de altavoces, ¿sabías que existen diferentes tipos? No todos son como los que vemos con el cono. Así es, los altavoces se pueden clasificar de varias maneras. Una de ellas es por el tipo de transductor electroacústico que utilizan. Ya hemos hablado del dinámico, que es el más común, Sí. pero también existen los de cintas, los electrostáticos y los piezoeléctricos. No tenía ni idea. Siempre pensé que todos los altavoces eran básicamente iguales. Cada uno tiene sus propias características y ventajas. Cuéntame más sobre estos otros tipos. Me pica la curiosidad. Bueno, los altavoces de cinta, por ejemplo, usan una fina lámina metálica como diafragma. Esto les permite responder de forma muy rápida a las señales eléctricas, produciendo un sonido muy detallado. Interesante.
Los electrostáticos, por otro lado, utilizan placas cargadas que mueven el diafragma mediante fuerzas electrostáticas, lo que produce un sonido muy preciso. Y los pies eléctricos emplean materiales cerámicos que vibran al recibir una señal eléctrica, lo que los hace ideales para aplicaciones donde se necesita un tamaño reducido. Es sorprendente cómo la tecnología ha encontrado tantas formas diferentes de convertir la electricidad en sonido. Y si no me equivoco, también se clasifican por su rango de frecuencias, ¿verdad? Sí, efectivamente. Los altavoces también se pueden clasificar por su rango de frecuencias, es decir, por el tipo de sonidos que son capaces de reproducir. Los más conocidos son los woofers, los tweeters y los subwoofers. ¿Te suenan? Claro. Los woofers para los graves, los tweeters para los agudos. Exacto. Pero ¿por qué los subwoofers tienen su propia categoría? Buena pregunta. Los subwoofers están diseñados específicamente para reproducir las frecuencias más bajas, esas que a menudo sentimos más que oímos. Piensa en la vibración que sientes en el pecho durante una escena de acción en el cine o cuando escuchas música con mucho bajo. Esos son los subwoofers en acción. Impresionante. Entonces, un buen sistema de sonido necesita diferentes tipos de altavoces trabajando juntos para cubrir todo el espectro de frecuencias audibles. Exacto. Es como una orquesta donde cada instrumento tiene su propio rango y función. Y para que esa orquesta suene bien, es esencial que los altavoces estén conectados correctamente y se utilicen las cajas acústicas adecuadas. Hablando de conexiones, ¿qué tan importante es conectar los altavoces correctamente? No es solo cuestión de enchufarlos y listo. No es tan simple como parece. La polaridad, es decir, conectar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, es fundamental para que los altavoces funcionen en fase. Si se conectan de forma incorrecta, las ondas sonoras se cancelarán entre sí, dando como resultado un sonido débil y con poca definición. Entiendo. ¿Y hay alguna forma sencilla de comprobar la polaridad? Sí, un truco muy sencillo es usar una pila común. Conecta el terminal positivo de la pila al terminal positivo del altavoz y observa el movimiento del cono. Si se desplaza hacia afuera, la polaridad es correcta. Si se desplaza hacia adentro, la polaridad está invertida. ¡Qué truco tan útil! No lo sabía. Y ahora hablemos de las cajas acústicas. ¿Por qué hay tantos tipos y formas diferentes? ¿Realmente influyen en el sonido? Las cajas acústicas no son simples contenedores para los altavoces. Juegan un papel crucial en la forma en que se propaga el sonido. Ya veo. Los diseños más comunes son la pantalla infinita, el sistema cerrado y el bass reflex. Cada uno tiene sus propias características y ventajas. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada tipo? Claro, en la pantalla infinita, el altavoz se monta en un panel plano, sin ninguna restricción para el movimiento del diafragma. Esto hace que sea un diseño sencillo y económico, pero puede tener problemas con la respuesta de graves y la cancelación de fase. Entonces, los otros tipos de cajas solucionan estos problemas. Exacto. En el sistema cerrado, el altavoz se encuentra dentro de una caja sellada, lo que ayuda a controlar el movimiento del cono y mejora la respuesta de graves. Y el bass reflex, además de la caja, incluye un puerto tubo que sintoniza una frecuencia específica para reforzar aún más los graves. Este sistema puede aumentar significativamente la potencia de los sonidos graves. Vaya, veo que las cajas acústicas son mucho más complejas de lo que pensaba. Y no olvidemos otros sistemas como el radiador pasivo, las columnas acústicas y los proyectores de sonido. Cada uno tiene sus propias características y aplicaciones, y comprender cómo funcionan es crucial para obtener el máximo rendimiento de un sistema de sonido. Estoy empezando a ver los altavoces con otros ojos. Hay mucho más detrás de lo que parece a simple vista. Exacto. Y para comprender completamente cómo funcionan los altavoces en un sistema de sonido, tenemos que hablar de otro elemento crucial: los filtros de cruce. Los filtros de cruce. Creo que he oído hablar de ellos, pero no estoy seguro de entender su función. ¿Puedes aclarárnoslo? Por supuesto. Los filtros de cruce, también conocidos como crossovers, son circuitos que dividen la señal de audio en diferentes rangos de frecuencia y la envían a los altavoces adecuados. Imagina una orquesta con diferentes instrumentos: violines, violonchelos, flautas, etc. Sí, claro. Cada instrumento tiene su propio rango de notas, ¿verdad? Sí, claro. Pues bien, los filtros de cruce hacen lo mismo con los altavoces. Se aseguran de que cada altavoz reciba las frecuencias para las que está diseñado: los graves al woofer, las frecuencias medias al squawker y las altas al tweeter. Ajá. Es como si el filtro de cruce fuera el director de orquesta, dirigiendo cada instrumento para que toque la parte correcta de la música. Exactamente. Eso es esencial para que el sistema de sonido funcione correctamente. Si un woofer intenta reproducir frecuencias altas, por ejemplo, el sonido será distorsionado
e incluso podría dañar el altavoz. Entiendo. Los filtros de cruce son como los guardianes del sonido, asegurándose de que cada altavoz haga lo que mejor sabe hacer. Y si no me equivoco, existen diferentes tipos de filtros de cruce, ¿verdad? Sí, los más comunes son los pasivos y los activos. Los filtros pasivos se basan en componentes como bobinas, condensadores y resistencias, mientras que los activos utilizan componentes electrónicos y necesitan una fuente de alimentación externa. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Y cuál es la diferencia en la práctica? ¿Hay alguno que sea mejor que el otro? Los filtros pasivos son más sencillos y económicos, pero pueden afectar la calidad del sonido si no están bien diseñados. Los filtros activos, por otro lado, ofrecen un mayor control y precisión, pero son más caros y complejos de instalar. La elección dependerá de las necesidades específicas del sistema de sonido. Muy interesante. Hasta ahora hemos estado hablando de los altavoces como entidades individuales. Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando los colocamos en un espacio real? Buena pregunta. Ahí es donde entra en juego la acústica de recintos, ¿verdad? Exacto. El espacio en el que se encuentran los altavoces puede afectar al sonido de manera significativa. O sea que no basta con tener buenos altavoces y un buen amplificador. También hay que tener en cuenta el espacio en el que se van a utilizar. Así es. Factores como el tamaño de la sala, la forma, los materiales de las paredes, el techo y el suelo. Claro. Todos ellos influyen en cómo se propaga y se percibe el sonido. Entiendo. Si quiero disfrutar de la mejor calidad de sonido posible, no puedo ignorar la acústica del recinto. Para nada. El espacio puede actuar como un instrumento musical en sí mismo, amplificando o atenuando ciertas frecuencias, creando ecos y reverberaciones. Vaya, parece que nos espera otra inmersión profunda en el mundo del sonido. Sin duda. Para entender cómo el espacio afecta al sonido, tenemos que hablar de algunos conceptos clave, como la divergencia, la reflexión, la absorción y la reverberación. Uf, suena complejo. Pero te aseguro que vale la pena. Comprender la acústica de recintos te permitirá disfrutar de una experiencia auditiva mucho más rica y satisfactoria. ¿Te parece si empezamos hablando de la divergencia? Me parece perfecto. La divergencia es un fenómeno que describe cómo se expande el sonido a medida que se propaga desde la fuente. Imagina las ondas que se forman en un estanque cuando lanzas una piedra. Sí. El sonido se comporta de forma similar, expandiéndose en forma esférica. A medida que la onda sonora se expande, su energía se distribuye sobre un área cada vez mayor, lo que provoca que la intensidad del sonido disminuya a medida que se aleja de la fuente. Es decir, que la energía del sonido se diluye a medida que se propaga. Exactamente. Y la divergencia es uno de los factores que determinan cómo se percibe el sonido en un espacio. Si estás cerca de la fuente, el sonido será más fuerte y claro. A medida que te alejas, el sonido se vuelve más débil y menos definido. Interesante. Entonces la distancia a la fuente es un factor importante a tener en cuenta. Sin duda. Y ahora hablemos de la reflexión. Cuando una onda sonora se encuentra con una superficie, parte de la energía se refleja y parte se absorbe. Es un fenómeno similar a lo que ocurre con la luz cuando se refleja en un espejo. Claro, tiene sentido. La cantidad de energía que se refleja depende del tipo de superficie. Las superficies duras y lisas, como el vidrio o el metal, reflejan la mayor parte de la energía sonora, mientras que las superficies blandas y porosas, como la tela o la alfombra, absorben más energía. Entiendo. Entonces, el tipo de materiales que se utilizan en un recinto influye en cómo se refleja el sonido. Precisamente. Y la reflexión es un factor crucial en la acústica de recintos, ya que las ondas reflejadas pueden interferir con las ondas directas, creando ecos y reverberaciones. Y hablando de ecos, ¿qué son exactamente y cómo se forman? Un eco se produce cuando una onda sonora se refleja en una superficie distante y regresa al oyente con un cierto retraso. Para que se perciba como un eco, el retraso debe ser lo suficientemente largo como para que nuestro cerebro pueda distinguir el sonido original del reflejado. ¿Y cuánto tiempo debe ser ese retraso? Se suele considerar que un retraso de 50 milisegundos o más es suficiente para percibir un eco. Si el retraso es menor, el sonido reflejado se fusionará con el original, creando una sensación de reverberación. Ya veo. Entonces, los ecos y la reverberación son fenómenos relacionados, pero no son lo mismo. Exacto. La reverberación es un fenómeno más complejo que se produce cuando las ondas sonoras se reflejan repetidamente en las superficies de un recinto. Esto crea una sensación de prolongación del sonido, como si éste siguiera sonando incluso después de que la fuente original haya dejado de emitirlo. Es como si el sonido rebotara por toda la sala. Exactamente. Y la cantidad de reverberación en un espacio depende de varios factores, como el tamaño del recinto, la forma, los materiales de las superficies y la cantidad de objetos que hay en la sala. Entonces, para controlar la reverberación es importante elegir los materiales adecuados
y colocar los objetos de manera estratégica en la sala. Así es. Y además de los materiales y la distribución de los objetos, hay otros factores que influyen en la acústica de un recinto, como la temperatura y la humedad del aire. Oh, wow. La acústica de recintos es un campo realmente complejo. Pues, pero una vez que comprendes los principios básicos, puedes empezar a controlar el sonido de un espacio y crear un ambiente auditivo óptimo. Y para medir la reverberación en un recinto, utilizamos un parámetro llamado tiempo de reverberación. Tiempo de reverberación. ¿Puedes explicarnos qué es eso? Por supuesto. El tiempo de reverberación, también conocido como RT60, es el tiempo que tarda el nivel de presión sonora en un recinto en disminuir 60 decibelios después de que la fuente sonora se haya detenido. Es decir, es una medida de cuánto tiempo tarda el sonido en desaparecer en una sala. Exactamente. Y el tiempo de reverberación ideal varía según el uso del espacio. Por ejemplo, un auditorio para música clásica necesita un tiempo de reverberación largo para crear una sensación de espacialidad y resonancia, mientras que un estudio de grabación necesita un tiempo de reverberación corto para evitar que el sonido se ensucie. Entiendo. Entonces, el tiempo de reverberación es un factor crucial a tener en cuenta al diseñar un espacio para un propósito específico. Así es. Y para calcular el tiempo de reverberación, utilizamos una fórmula que tiene en cuenta el volumen del recinto y la cantidad de absorción de sonido que hay en las superficies. La fórmula más utilizada es la de Sabine, que relaciona el tiempo de reverberación con el volumen del recinto y el área de absorción total. ¿Y cómo se mide la absorción del sonido? Los materiales se caracterizan por un coeficiente de absorción, que se define como la relación entre la energía absorbida por un material y la energía incidente. Este coeficiente varía entre 0 y 1, donde 0 representa una superficie que no absorbe nada de sonido y 1 representa una superficie que absorbe todo el sonido. Entonces, cuanto más alto sea el coeficiente de absorción de un material, mejor será su capacidad para absorber el sonido. Exacto. Y al conocer los coeficientes de absorción de los diferentes materiales que se utilizan en un recinto, podemos calcular el área de absorción total y, a partir de ahí, el tiempo de reverberación. Wow. Es increíble cómo la física y las matemáticas juegan un papel tan importante en la acústica de recintos. Lo son. Y aunque el cálculo del tiempo de reverberación puede parecer complejo, existen herramientas y software que facilitan el proceso. Además, hay expertos en acústica que pueden ayudarte a optimizar el sonido de tu espacio. Es realmente fascinante. Estoy empezando a comprender la importancia de la acústica de recintos y cómo puede transformar nuestra experiencia auditiva. Me alegra oír eso. Y ahora que hemos explorado los conceptos básicos de la acústica de recintos, podemos volver a hablar de los altavoces y cómo se integran en un espacio real. Empecemos por hablar de la colocación de los altavoces. La posición de los altavoces en un recinto puede afectar significativamente la calidad del sonido. Por ejemplo, si los altavoces están demasiado cerca de las paredes, se pueden producir reflexiones que interfieran con el sonido directo, creando una sensación de embotamiento del sonido. Ya veo. Entonces, es importante encontrar la posición ideal para los altavoces, teniendo en cuenta la forma y el tamaño del recinto. Exacto. Y además de la posición, hay que tener en cuenta la orientación de los altavoces. La dirección en la que apuntan los altavoces puede afectar la dispersión del sonido y la creación de un punto dulce, donde la experiencia auditiva es óptima. Punto dulce, ¿a qué te refieres con eso? El punto dulce es la posición en la que el oyente percibe el mejor equilibrio entre los canales izquierdo y derecho y donde la imagen estéreo es más precisa. Encontrar el punto dulce es crucial para disfrutar de la mejor experiencia auditiva posible. Entiendo. Entonces, la colocación y la orientación de los altavoces son factores clave a tener en cuenta al configurar un sistema de audio. Así es. Y además de estos factores, hay otros elementos que pueden afectar la acústica de un recinto, como la presencia de muebles, cortinas, alfombras y otros objetos. ¿Y cómo influyen estos objetos en el sonido? Los objetos pueden absorber, reflejar o difractar las ondas sonoras, modificando la acústica del recinto. Por ejemplo, las cortinas gruesas pueden absorber las frecuencias altas, creando una sensación de calidez en el sonido. Las alfombras pueden absorber las frecuencias bajas, reduciendo la resonancia de la sala. Interesante. Y los muebles con superficies duras pueden reflejar el sonido, creando ecos y reverberaciones. Ya veo. Entonces, la decoración de un espacio también juega un papel en la acústica. Exacto. Al elegir los muebles, las cortinas y otros objetos decorativos, es importante tener en cuenta su impacto en el sonido. Y si quieres optimizar la acústica de tu espacio, puedes utilizar paneles acústicos, trampas de graves y otros dispositivos diseñados específicamente para absorber o difractar las ondas sonoras. Qué interesante. No sabía que había tantos elementos a tener en cuenta al configurar un sistema de audio. Lo es.
Pero con un poco de conocimiento y planificación puedes crear un espacio donde la música y el sonido brillen en todo su esplendor. ¿Te gustaría profundizar en algún tema en particular? Sí, me gustaría hablar un poco más sobre los filtros de cruce. Mencionaste que hay diferentes tipos, pasivos y activos. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre las diferencias entre ambos y cuándo es mejor utilizar uno u otro? Claro, como te mencioné antes, los filtros pasivos son los más comunes y se componen de elementos básicos como bobinas, condensadores y resistencias. Ajá. No requieren una fuente de alimentación externa y generalmente son más económicos que los filtros activos. Entiendo. Sin embargo, los filtros pasivos pueden introducir pérdidas de señal y afectar la calidad del sonido si no están bien diseñados. Entonces, los filtros pasivos son una buena opción para sistemas de sonido sencillos donde el presupuesto es limitado. Exacto. Ahora, hablemos de los filtros activos. Estos filtros utilizan componentes electrónicos y requieren una fuente de alimentación externa. Ofrecen una mayor precisión y control sobre la señal de audio y no introducen pérdidas significativas. Sin embargo, los filtros activos son más caros y complejos de instalar. Ya veo. Entonces, los filtros activos son una mejor opción para sistemas de sonido de alta gama, donde la calidad de sonido es primordial. Así es. Y además de los filtros pasivos y activos, existen los filtros digitales, que se utilizan en los sistemas de sonido más modernos. Los filtros digitales ofrecen una precisión y control aún mayores y permiten ajustar la configuración del sonido de forma muy precisa. Oh, wow. La tecnología de los filtros de cruce ha avanzado mucho. Sin duda. Y la elección del filtro de cruce adecuado dependerá de las necesidades específicas del sistema de sonido. Entiendo. Y ahora me gustaría volver a hablar un poco sobre la acústica de recintos. Mencionaste que el tiempo de reverberación es un factor crucial a tener en cuenta. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de tiempos de reverberación ideales para diferentes tipos de espacios? Claro. Para una sala de estar, donde se escucha música y se ve la televisión, un tiempo de reverberación de entre 0,3 y 0,5 segundos es ideal. Para un estudio de grabación, donde se necesita un sonido muy seco y controlado, el tiempo de reverberación ideal es inferior a 0,2 segundos. Y para una sala de conciertos, donde se busca una sensación de espacialidad y resonancia, el tiempo de reverberación puede ser de hasta 2 segundos o más. Interesante. Entonces, el tiempo de reverberación ideal varía mucho según el uso del espacio. Exacto. Y además del tiempo de reverberación, hay otros factores a tener en cuenta al diseñar la acústica de un recinto, como la distribución de las superficies reflectantes y absorbentes, la forma del recinto y la presencia de elementos difusores. Entiendo. La acústica de recintos es un campo realmente fascinante y complejo. Lo es. Y comprender los principios básicos de la acústica te permitirá disfrutar de una experiencia auditiva mucho más rica y satisfactoria en cualquier espacio. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hemos explorado los conceptos básicos de los altavoces y la acústica de recintos, creo que es un buen momento para pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Estoy deseando profundizar aún más en este apasionante mundo del sonido. Siguiendo con nuestra inmersión en la acústica de recintos, hay un concepto que me parece fundamental para comprender cómo se comporta el sonido en un espacio cerrado: el campo reverberante. Campo reverberante suena interesante. Es un concepto clave. Imagina que estás en una habitación Ajá. y de repente suena una fuente de sonido, Sí. por ejemplo, un altavoz. Vale. Parte de ese sonido viaja directamente desde el altavoz hasta tus oídos. Eso es lo que llamamos campo directo. Está ahí. Fácil. ¿Y qué pasa con el campo reverberante? El campo reverberante es la suma de todas las reflexiones del sonido que ocurren en la habitación. El sonido rebota en las paredes, el techo, el suelo, los muebles, en fin, en cualquier objeto que se encuentre en el espacio. Entonces el campo reverberante sería como un eco múltiple que se crea en la sala, ¿no? Exacto. Y a medida que el sonido se refleja en las superficies, va perdiendo energía y su intensidad disminuye gradualmente. Ese decaimiento gradual del sonido es lo que medimos con el tiempo de reverberación del que hablábamos antes. Ahora entiendo. El campo reverberante es lo que le da a cada espacio su propio carácter sonoro. Una sala con mucha reverberación sonará muy diferente a una sala con poca reverberación. Precisamente. Y controlar la reverberación es uno de los principales desafíos en el diseño acústico de recintos. Si hay demasiada reverberación, el sonido puede ser confuso e ininteligible. Claro. Por otro lado, si hay muy poca reverberación, el sonido puede resultar seco y sin vida. Es como encontrar el punto justo entre un sonido demasiado vivo y un sonido demasiado muerto. Exacto. Para lograr ese equilibrio, los diseñadores acústicos utilizan una variedad de técnicas y materiales. Por ejemplo, pueden usar paneles absorbentes para reducir la reverberación o difusores para dispersar el sonido de manera más uniforme en el espacio. Interesante. Y hablando de diseño acústico, ¿qué otros factores se deben tener en cuenta
al crear un espacio con buena acústica. Además de controlar la reverberación, es importante tener en cuenta la forma del recinto, la distribución de las superficies reflectantes y absorbentes y la presencia de elementos difusores. Ajá. También es fundamental considerar el uso que se le va a dar al espacio. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro, imagina una sala de conferencias. En este caso, es esencial que el sonido sea claro e inteligible. Para lograrlo, se debe minimizar la reverberación y utilizar materiales absorbentes en las paredes y el techo. Claro. Por otro lado, en una sala de conciertos, una cierta cantidad de reverberación es deseable para crear una sensación de espacialidad y resonancia. En este caso, se podrían usar materiales reflectantes en las paredes y el techo y difusores para dispersar el sonido de manera uniforme. Entiendo. El diseño acústico es como un arte que busca crear el ambiente sonoro perfecto para cada espacio. Exacto. Y aunque el diseño acústico puede ser complejo, hay algunas reglas básicas que se pueden aplicar para mejorar la acústica de cualquier espacio. ¿Podrías compartir algunos consejos prácticos con nosotros? Por supuesto. En primer lugar, es importante identificar las fuentes de ruido en el espacio y tratar de minimizar su impacto. Por ejemplo, si tienes un equipo de aire acondicionado ruidoso, puedes colocarlo en una habitación separada o utilizar materiales aislantes para reducir el ruido. Tiene sentido. En segundo lugar, es importante utilizar una combinación de materiales absorbentes y reflectantes para controlar la reverberación. Las cortinas, las alfombras y los paneles acústicos ayudan a reducir la reverberación, mientras que el vidrio, el metal y la madera ayudan a reflejar el sonido y crear una sensación de espacialidad. Es decir, la clave está en encontrar un equilibrio entre la absorción y la reflexión. Exacto. Y en tercer lugar, es importante utilizar elementos difusores para dispersar el sonido de manera uniforme en el espacio. Los paneles acústicos con formas irregulares o los muebles con superficies curvas evitan que las ondas sonoras se reflejen en una sola dirección, creando una sensación de eco flotante. Fantástico. Estos consejos son muy útiles. Gracias por compartirlos. Con gusto. Y recuerda que la acústica de recintos es un campo en constante evolución, así que siempre hay algo nuevo que aprender. Cierto. Y hablando de aprender, volvamos un momento al tema de los altavoces. Habíamos mencionado que existen diferentes tipos de altavoces según su rango de frecuencias. Woofers, squawkers y tweeters. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre las diferencias entre ellos? Claro. Los woofers son los encargados de reproducir las frecuencias bajas. Esos sonidos graves que le dan profundidad y potencia a la música. Suelen ser altavoces de gran tamaño con los grandes y potentes imanes. Como esos enormes altavoces que se ven en los conciertos de rock, ¿verdad? Exactamente. Los woofers son esenciales para reproducir la música con la intensidad y la energía que se merece. Claro. Por otro lado, los squawkers encargan de reproducir las frecuencias medias, los sonidos que le dan cuerpo y presencia a la música. Suelen ser de tamaño mediano, con conos más pequeños que los woofers e imanes menos potentes. Entonces los squawkers serían como el pegamento que une los graves y los agudos. Exacto. Los squawkers son responsables de reproducir la mayor parte de la información musical, incluyendo las voces, los instrumentos y los efectos de sonido. Y por último, tenemos los tweeters, que se encargan de reproducir las frecuencias altas, los sonidos agudos que le dan brillo y detalle a la música. Suelen ser pequeños, con conos muy pequeños e imanes muy potentes. Como esos pequeños altavoces con forma de cúpula. Exactamente. Los tweeters son esenciales para reproducir la música con la claridad y la definición que se merece. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los tweeters son muy sensibles y se pueden dañar fácilmente si se les aplica demasiada potencia. Entiendo. Entonces, es importante elegir un sistema de sonido con un buen equilibrio entre woofers, squawkers y tweeters. Así es. Y además del rango de frecuencias, hay otros factores a tener en cuenta al elegir un altavoz, como la sensibilidad, la impedancia y la potencia. Ya veo. Elegir los altavoces adecuados es un proceso que requiere mucha atención al detalle, sin duda. Pero una vez que encuentras los altavoces adecuados para tu sistema de sonido, la recompensa es una experiencia auditiva inigualable. Y hablando de experiencias auditivas, me gustaría volver a hablar un poco sobre las cajas acústicas. Mencionaste que hay 3 tipos principales: pantalla infinita, sistema cerrado y bass reflex. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cómo funcionan estos tipos de cajas acústicas? Claro, la pantalla infinita, como su nombre indica, no encierra el altavoz en una caja. El altavoz se monta en un panel plano y el sonido se irradia tanto hacia adelante como hacia atrás. Este tipo de caja acústica es la más simple y económica de construir, pero puede tener problemas con la respuesta de graves y la cancelación de fase. Entiendo. Entonces la pantalla infinita sería una buena opción para altavoces pequeños que no necesitan mucha potencia. Exacto. El sistema cerrado, por otro lado, encierra el altavoz en una caja sellada, lo que evita que el sonido se irradie hacia atrás.
Esto mejora la respuesta de graves y reduce la cancelación de fase. Sin embargo, las cajas acústicas cerradas suelen ser más grandes y pesadas que las pantallas infinitas. Ya veo. Entonces, las cajas acústicas cerradas serían una buena opción para altavoces más grandes que necesitan una mejor respuesta de graves. Exacto. Y por último tenemos el Bass Reflex. Este tipo de caja acústica también encierra el altavoz en una caja, pero incluye un puerto o tubo que sintoniza una frecuencia específica para reforzar los graves. El puerto permite que el aire dentro de la caja vibre a una frecuencia específica, lo que aumenta la salida de graves. Sería como un turbo para los graves. Exactamente. Las cajas acústicas Bass Reflex son una excelente opción para altavoces que necesitan una respuesta de graves potente y definida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el diseño del puerto es crucial para el buen funcionamiento de la caja acústica. Un puerto mal diseñado puede producir distorsión o resonancias no deseadas. Ya veo. La elección de la caja acústica también es un proceso que requiere mucha atención al detalle. Sin duda. Y además de los 3 tipos principales, existen otros diseños de cajas acústicas, como la línea de transmisión, la bocina y la caja acústica isobárica. El mundo de las cajas acústicas es realmente fascinante. Lo es. Y comprender cómo funcionan te permitirá elegir la mejor caja acústica para tu sistema de sonido y disfrutar de una experiencia auditiva óptima. Realmente he aprendido mucho contigo y gracias por compartir tus conocimientos. Con gusto. Y recuerda, la clave para disfrutar de la mejor calidad de sonido es comprender cómo funcionan los diferentes componentes del sistema de audio y cómo interactúan entre sí. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hemos explorado los conceptos básicos de los altavoces y la acústica de recintos, creo que es un buen momento para adentrarnos en un nuevo tema en la próxima parte de nuestra inmersión. Estoy deseando descubrir qué nos espera en nuestra próxima aventura sonora. Si seguimos explorando la acústica de recintos, hay un concepto que me ha llamado la atención: la absorción. Si no me equivoco, se refiere a la capacidad de los materiales para atrapar el sonido. Exacto. Cada material tiene una capacidad diferente para absorber las ondas sonoras. Algunos materiales, como las cortinas gruesas, las alfombras o los paneles acústicos, son excelentes absorbentes, mientras que otros, como el hormigón o el vidrio, reflejan la mayor parte del sonido. Claro, eso lo vemos en la vida diaria. Una habitación con alfombra suena mucho menos ruidosa que una con suelo de baldosas. Entonces, la elección de los materiales en un recinto es crucial para controlar la reverberación. Precisamente, si un recinto tiene muchas superficies reflectantes, el sonido rebotará una y otra vez, creando una reverberación excesiva que puede hacer que el sonido sea confuso e ininteligible. Imagina intentar mantener una conversación en una catedral con techos altos y paredes de piedra. Sería casi imposible entenderse. Exacto. Es verdad. He estado en lugares así donde el sonido parece rebotar eternamente. En cambio, en una habitación con mucha tela y materiales blandos, el sonido es mucho más seco. Exacto. Si un recinto tiene muchas superficies absorbentes, la reverberación será mínima, lo que puede hacer que el sonido sea seco y sin vida. Es como hablar en una habitación insonorizada, donde casi no hay reverberación. El sonido es claro, pero también puede sentirse un poco artificial. Entonces, como en todo, la clave está en encontrar el equilibrio. Exacto. Ni un sonido que rebote sin control, ni uno completamente apagado. Para encontrar ese punto ideal, los diseñadores acústicos utilizan una variedad de materiales y técnicas. Pueden usar paneles absorbentes en las paredes y el techo para reducir la reverberación o difusores para dispersar el sonido de manera más uniforme en el espacio. También se pueden usar muebles estratégicamente colocados para absorber o reflejar el sonido según sea necesario. Ya que mencionas los muebles, podríamos hablar un poco más sobre su influencia en la acústica. Siempre me he preguntado si realmente hacen una diferencia. Por supuesto. Los muebles pueden actuar como absorbentes, reflectores o difusores, dependiendo de su forma, tamaño y material. Un sofá grande mullido, por ejemplo, absorberá más sonido que una silla de metal. Y una estantería llena de libros actuará como un difusor, dispersando el sonido en múltiples direcciones. Es fascinante. Nunca pensé que los muebles pudieran tener un papel tan importante en la acústica. Entonces, al amueblar un espacio, también es importante tener en cuenta el sonido. Así es. Y si quieres optimizar la acústica de tu espacio, puedes utilizar una combinación de muebles, tratamientos acústicos y técnicas de colocación para crear el ambiente sonoro perfecto. En resumen, se trata de pensar en el sonido como un elemento más del diseño de un espacio. Exacto. No solo importa la estética, sino también cómo suena. Comprender los principios básicos de la acústica te permitirá disfrutar de una experiencia auditiva mucho más rica y satisfactoria, ya sea escuchando música, viendo una película o simplemente conversando con amigos. Totalmente de acuerdo. Ha sido una inmersión realmente fascinante en el mundo del sonido.
Hemos aprendido sobre los altavoces, la acústica de recintos, los filtros de cruce, los diferentes tipos de cajas acústicas, un montón de información. Me alegra que te haya gustado. Y recuerda, la próxima vez que estés en un espacio con buena acústica, tómate un momento para apreciar la magia del sonido. Cómo los diferentes elementos trabajan en armonía para crear una experiencia auditiva placentera. Sin duda lo haré. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros. Hasta la próxima.